Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos a 8 columnas a través de Telecolor. ¿Cuántos tipos de mayoría tiene el Parlamento Nacional? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque a veces hay un desfase en el lenguaje que se está utilizando. Se habla de una mayoría simple. Lo que llaman mayoría simple es la mayoría absoluta, la mitad más uno. O sea, si el Parlamento tiene 167 miembros, entonces sería la mitad más uno de esa cifra. Esa es la mayoría absoluta que llaman, mal llamada mayoría simple. Eso le da una serie de competencias al Parlamento. Pero por otro lado, la Asamblea Nacional también se prevé dos tipos de mayoría calificada, una con 101 votos y otra con 112 votos. Con la de 112 votos se puede hacer una serie de cambios importantes y fundamentales, que podrá hacer ahora la Asamblea Nacional porque tiene esa mayoría calificada de 112 votos. Cosa que no tenía la legislatura anterior, o que va a durar hasta el 5 de enero, que no tenía ni esa segunda mayoría calificada, tenía apenas la primera mayoría calificada de las 101 votos, que en realidad la consiguió, bueno, haciendo que uno o dos diputados saltaran talanquera, tenía 99, negociaron con dos personas que traicionaron a su grupo y completaron los 101 votos. Muy bien. Hay 112 diputados de oposición, hay 55 diputados del oficialismo. ¿Y qué pasa a ser ahora oposición? Del gobierno, ¿qué pasa? En la Asamblea Nacional. Sí, bueno. Ahora bien, el Parlamento tiene competencias específicas, dichas de manera taxativa en el artículo 187 de la Constitución, un total de 23 competencias. Hablemos de las competencias del Parlamento. Bueno, fíjate, ya yo les dije, quizás la competencia fundamental del Parlamento es limitar y controlar el Poder Ejecutivo y a los demás poderes. Eso forma parte de la concepción de Montesquieu, de que un poder controla otros poderes y los poderes se controlan. El ordinal primero, profesor Pexel, legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Es decir, que el Parlamento, fíjese este ordinal primero, yo invito al pueblo a leerse el artículo 187, legislar en las materias de competencia nacional. Sí, porque nosotros teóricamente somos un Estado federal. Ajá. Y hay consejos legislativos que también pueden establecer leyes estadales. Uh-huh. Bueno, y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Como que legislar y controlar a los demás poderes. Ok, significa que la Asamblea Nacional tiene competencia, para pedirle a los ministros que acudan a rendir cuentas. Bueno, esas son otras de las atribuciones. Esa es una vieja disposición que viene de la Constitución del 61, el que el Parlamento puede interpelar a los ministros y darles voto de censura con una mayoría calificada, y si ese voto de censura se da, el presidente está obligado a destituirlo. Puede pasarlo a otro cargo, eso es discutible, pero en todo caso está obligado a destituirlo. Y si se niega, el presidente está incurriendo en una falta y por lo tanto se le podría abrir un expediente al presidente de la República. El presidente de la República tiene ahora que cumplir lo que resuelva la Asamblea Nacional dentro de los términos de la Constitución. Ya hemos vivido este episodio. Que te interrumpa, pero eso de los ministros también se aplica al vicepresidente. Al vicepresidente, en este momento, Arriaza, el yerno del presidente difunto. Pues bien, a ese también se le puede dar un voto de censura y obligar a su destitución. Ya en Venezuela hemos vivido ese momento. Durante el gobierno de Caldera, un ministro de entonces Sanidad y Asistencia Social vino al Zulia. Yo recuerdo que desde el municipio Miranda, aquí había una epidemia de encefalitis equina. Y ese ministro declaró y dijo que aquí no había ninguna encefalitis. Hizo hasta una broma de muy mal gusto en aquel entonces. El ministro fue citado al Congreso Nacional. Allí fue interpelado, allí se armó una discusión y ese Congreso le dio un voto de censura al ministro de Sanidad y Asistencia Social
y Caldera tuvo que destituirlo. Fue destituirlo. No es un acabo de mundo, es la activación de lo que diga la Constitución. Bueno, ese es un aspecto, vamos a decirlo, de parlamentarismo, del régimen parlamentario. El que nosotros tenemos un régimen presidencial, un régimen presidencialista. ¿Qué significa esto? Y es bueno decirlo a las personas, es cuando el poder ejecutivo, encabezado por un presidente, es el poder predominante. Ahora bien, en los regímenes parlamentarios, el poder legislativo, representado por el Parlamento, es el régimen dominante. Y hay un primer ministro y hay un presidente o un monarca que representan al Estado, mientras que el primer ministro ejerce el poder ejecutivo. Aquí, en este momento, tenemos un régimen presidencial, pero esas posibilidades de censurar ministros, de censurar vicepresidentes, son rasgos de parlamentarismo que aparecen en la Constitución del 61 y en la Constitución del 99. Ahora, he empezado a proponer una idea. Nosotros tenemos que ir a un régimen parlamentario. Debemos abandonar el presidencialismo, sustituir el régimen presidencial por un régimen parlamentario, sobre lo cual podríamos hablar más adelante. Más adelante, porque precisamente el ordinal 2 del 187 constitucional establece lo siguiente como competencia de la Asamblea Nacional: proponer enmiendas y reformas a la Constitución en los términos establecidos en esta Constitución. ¿Cuáles serían esos términos y condiciones, profesor Pexol? Bueno, está más adelante en la Constitución, cuando se habla del procedimiento de reforma constitucional. Nosotros tenemos dos procedimientos para modificar la Constitución, lo que se llama la enmienda, que significa elaborar modificar determinada disposición, pero se mantiene el texto de la disposición modificada y al lado se le pone el número de la enmienda y se remite al final de la Constitución la enmienda. Eso es para modificaciones que no sean tan fundamentales. Lamentablemente aquí usamos la enmienda para modificar la Constitución en materia de periodo presidencial y permitir la reelección. Eso no debió haberse hecho por enmienda. Pero bueno, porque afecta la estructura de la Constitución. Y después tenemos lo que llaman reforma general o reforma de la Constitución, que para modificaciones más importantes, eso ahí sí no se conserva el texto, sino que el nuevo texto se incorpora al texto de la Constitución. Para hacer la reforma constitucional, luego que haya sido hecha por la Asamblea Nacional, debe ser sometida a referéndum, que es lo que se pretendió hacer en el 2007, cuando el presidente de turno pretendió que se reformara la Constitución para establecer una serie de disposiciones, algunas absurdas, pero bueno, menos mal que esa vez el pueblo obtuvo una victoria que lamentablemente el presidente calificó de merde, para decirlo en francés. Ahora, queda todavía otra posibilidad de cambiar la Constitución, que es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente asume el poder constituyente, puede modificar el funcionamiento de los poderes públicos, puede asumir el poder y gobernar como ocurrió cuando en el año 99. Pues bien, esa es otra salida. Habría que discutir si pasar del régimen presidencial al régimen parlamentario podría hacerse por reforma constitucional o por convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que abriría la posibilidad de hacer todos los cambios posibles, lo cual evidentemente no sabemos si en este momento de grave crisis económica podemos darnos el lujo de entrar en una discusión y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo creo que sí hay que proceder a reformar la Constitución. La Constitución hay que reformarla, ya sea por vía de enmienda o por vía de la llamada reforma, porque al final la enmienda es otro tipo de reforma. Por ejemplo, hay un tema. ¿Y qué habría que reformar de nuestra Carta Magna? Un primer tema que hay que reformar es el siguiente, que no es el tema de la subrogación presidencial. En la Constitución actual, las faltas absolutas y temporales del presidente de la República son suplidas por el vicepresidente. Pero ¿qué pasa si el presidente y el vicepresidente simultáneamente están impedidos de ejercer la presidencia? En ese caso, no hay quien lo sustituya. Y eso fue la crisis que ocurrió en el año 2002. Bueno, nos enseña que debemos ir al corte. Estamos leyendo el artículo 187 de la Constitución. Este es el tema del programa de hoy. Son las competencias de la Asamblea Nacional. Para que ustedes en casa me sigan. Artículo 187. El profesor Pexol opina sobre lo jurídico y como es invitado del programa puede opinar.
Esa es su opinión. Usted puede tener otra. En fin, ya la opinión es de cada quien, la de él, la de usted. Pero yo estoy leyendo el 187 constitucional y usted hágalo en casa. Vamos al corte y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas.